¿Les parece? Gracias, Padre Santo, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que queremos escuchar tu voz, Señor, queremos escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Queremos aprender y ser transformados por ti, Señor. Y queremos que nos hables a nuestro corazón, Señor. No como en masa, Señor, sino personalmente, uno a uno, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sacas de tu tiempo para atendernos a nosotros, Señor, para compartir con nosotros, para tener comunión con nosotros, Señor. Y te pido, Padre Santo, que podamos ser transformados por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza, Señor, y que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo, por este grupo, Señor. Gracias porque podemos crecer en él, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que guíes este estudio, Señor, para que sea tu palabra la que sea dicha, Señor, y que no nos desviamos ni izquierda ni a derecha, Señor. A ti la honra y gloria siempre, Señor, y que te pido que te quedes con nosotros y te manifiestes con poder en nuestras vidas. Gracias por todo. Amén y amén. El, el, el mes de febrero empezamos a estudiar los evangelios. Empezamos el 1 de febrero con el evangelio según San Mateo. Y lo que el Señor me ha dicho, y voy a estar muy, muy insistente durante por lo menos estos primeros 3 meses que vamos a estar leyendo, no, primeros 2 meses que vamos a estar leyendo, este, los evangelios, es que durante el año pasado estuvimos leyendo la Biblia de una forma muy estructurada y entendiendo mucho la historia que hay detrás de cada uno de los escritores de la Biblia y entendiendo por qué fue escrita de esa forma, quién era el autor, en qué tiempo se escribió. Y lo que yo quería era que fuéramos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para poder aplicarla en nuestra vida. Este año, lo que el Señor me ha dicho es que Él quiere que estos estudios no los enfoquemos como lo que Dios le dijo a la iglesia o la promesa que tiene para la humanidad, sino lo que Dios quiere para estos estudios es que nosotros lo haremos para nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo en mí? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para mí? No para el grupo, no para el colectivo, sino para mí. Y quiero que cada vez que leamos el estudio, que leamos el capítulo que tenemos para asignado para ese día, busquemos cuál es el versículo en el que Dios me está diciendo algo a mí, entendiendo el sacrificio que Dios hizo por mí. El tema es, el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero muchas veces la gente y nosotros no sabemos todo lo que Dios nos perdona a nosotros, porque lo damos por sentado. El versículo de este año que le da como el contexto histórico, el contexto bíblico a los estudios es la parábola donde hay un siervo que le debe mucha plata a un rey y el rey le perdona la deuda, una deuda impagable, y el siervo sale y no le perdona una deuda pequeñita que tenía con el vecino. Y el rey se enoja montones y dice, pero si yo le perdoné un montón de plata, ¿por qué es que usted no le perdonó ese poquitillo al vecino? Y es porque este personaje no tiene la dimensión de todo lo que le fue perdonado. Y eso nos pasa mucho a nosotros. No tenemos la dimensión de todo lo que Dios nos ha perdonado. Entender que nosotros íbamos a morir, que ese era nuestro destino, la muerte, y que Cristo hizo junto con Dios, hicieron un plan de salvación que tiene siglos de gestarse y que culmina con la crucifixión de Cristo y con la resurrección. Entender eso para mi vida tiene que cambiarnos la mentalidad y decir, ok, eso Dios lo hizo para que yo fuera transformado y para que mi vida sea cambiada. Y muchas veces no entendemos eso.
Entonces no entramos en agradecimiento con Dios, no entramos en comunidad con Dios, no estamos en adoración con Dios, dejamos de tener comunión con Él porque damos por sentado que Dios tenía que perdonarnos, Dios tenía que salvarnos, Dios tenía que crucificarse porque yo me lo merezco, o porque yo soy muy bueno en mi vida y yo me lo merezco. Y entender el cambio que hizo Dios para mi vida. Y la semana o el estudio pasado hablábamos que la humanidad completa divide su vida en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? En los años. Cada vez que alguien dice que estamos en el 2025, sin importar la cultura, sin importar el credo, sin importar si soy ateo o no estoy ateo, estoy reconociendo que existe una vida antes de Cristo y después de Cristo, aunque han querido cambiarlo con antes de nuestra era y después de nuestra era, pero siguen hablando que hace 2025 años Cristo murió por nosotros, no, nació por nosotros. Entender eso es lo que nos tiene que cambiar la mentalidad y nuestra relación con Dios. Entonces, durante estos estudios quiero que el Señor nos hable a cada uno de ustedes independientemente y a mí sobre el sacrificio que Él hizo por mí y cómo es que Él eh, logró ese plan de salvación para que yo, que estaba destinado a morir, sea salvado. El estudio se llama El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se basa en el puro inicio de Mateo. Mateo empieza con la genealogía de Jesús, como muchos de los evangelios, y empieza a contar cómo las personas fueron escogidas para entrar en el origen de Jesús. Mateo bueno, fue recaudador de impuestos, es judío y el Evangelio de Mateo lo escribe para los judíos. Entonces el Evangelio de Mateo está muy escrito ok, recuerden que esto decía el Antiguo Testamento, bueno, así lo cumplió Jesús. Y esto fue hecho por Jesús para que se cumpliera tal profecía, ¿verdad? Porque el deseo de Mateo es que los judíos entiendan que el Mesías que estaba esperando ya llegó y es Jesús, ¿verdad? Entonces la genealogía está hecha en ese sentido. Y como buen judío, Mateo le importa mucho el origen de Jesús. Y la genealogía estaba dada por el hombre. El hombre es el que lleva la genealogía y empieza a describirse por medio del hombre, del primogénito, que empieza a pasar de generación en generación la genealogía. Y la idea es que Jesús cumple las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento. Entonces, son varias pantallas, pero ahí voy a hacer varios pares para comentarles un poco qué es lo que veo yo cuando estuve leyendo la genealogía de Jesús. Teito, si quieren, lees ahí todos estos versículos de la genealogía de Jesús. Antepasados de Jesús el Mesías. 1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. 2. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ahí le marqué varias cosas, porque si recuerdan, Isaac tuvo dos hijos. Jacob era el primogénito, pero fue el primogénito porque le robó la primogenitura a su hermano. Jacob quiere decir el engañador. Entonces muchas veces en el Antiguo Testamento hablan de Israel, porque Jacob, después de que pasó 14 años donde el tío, para poder traerse a su esposa, se pelea con un ángel y el ángel le pide la bendición del ángel. El ángel finalmente lo bendice y le cambia el nombre de Jacob, que quiere decir engañador, a Israel.
Y ese cambio de nombre es un cambio de los nombres más importantes porque cambia totalmente el ser de Jacob, de ser un engañador, a ser el padre de muchos. Y entonces, eh, el Antiguo Testamento muchas veces habla de Jacob cuando quiere hablar de esa persona, la parte humana de esa descendiente, de ese patriarca, la parte más, de así decirlo, pecadora. Y a veces habla de Israel cuando quiere hablar de la parte de el patriarca y la parte de toda la genealogía. Y muy interesante, Mateo no dice Isaac fue el padre de Israel, sino dice Isaac fue el padre de Jacob. Y Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Judá porque está evidenciando la tribu de la cual viene Jesús, que es Judá, la tribu de Judá, y por medio de la tribu de Judá es que empiezan a surgir a la época de Mateo lo que es los judíos y los hermanos porque son toda la tribu de Israel. Pero muy interesante que empieza a hablar de Jacob, no de Israel. Y estamos hablando de que es la genealogía del Mesías. Siempre el pueblo de Israel tenía pensado que el Mesías era como ese ser súper escogido y entonces la genealogía debería andar por ahí también, súper escogida y ser una genealogía de personas especiales. Y bueno, está de Jacob, que es el tercer patriarca, pero no habla de Israel, sino habla de Jacob. Teito, si queremos seguir leyendo ahí Ok. el 4. Ajá. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Bexabé, la viuda de Urías. Empezamos a ver personajes importantes en la genealogía de Jesús. Raab, que era una prostituta que vivía en las murallas Ujú. de Jericó, ¿verdad? Y recuerdan el pasaje donde Raab Ella los escondió. escondió a los espías y de alguna manera salvó al pueblo de Israel, pero era una prostituta. Y Ujú. después, cuando uno se jala una torta, lo menos que uno quiere es que años después le recuerden la torta que se jaló. Y entonces está hablando Mateo, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, perfecto. La viuda de Urías. ¿Recuerdan el pasaje? David tenía que estar en la guerra y no se va para la azotea, ve a Betsabé bañándose en el río, se enamora de Betsabé, Betsabé está casada, el esposo es Urias, el esposo es súper fiel a David. Era muy amigo David de él, ¿verdad? era el comandante, el primer comandante de David. Ujú. Era súper leal. David tiene relaciones con Betsabé, Betsabé queda embarazada y entonces David dice, bueno, traigamos a Urias para que Urias tenga relaciones con la esposa y nadie se dé cuenta de que ese carajillo es mío, ¿verdad? Pues no, Urias dice, no, yo no puedo estar aquí. ¿Cómo puede ser posible que mi ejército está en la guerra y yo estoy aquí? No, no, no. Se quedó en la puerta, no entró a la casa y a la mañana siguiente salió corriendo para la guerra. Entonces no se le cumplió a David. Entonces David le dice hace una carta y dice, por favor, se la da a Urias se la da a su comandante y el comandante la lee y dice que lo pongan en la primera línea de batalla para que muera y que si tenía que morir una persona, que él era el que tenía que morir. Urias muere, después el profeta le reclama a David y David entra en duelo porque se da cuenta de la torta que se jaló, ese niño muere, David se casa con Betsabé y de Betsabé nace Salomón. Pero todo ese enredo, todo ese despelote, no es para que David lo fueras ventilando a todo el mundo. Ah, pues aparece aquí en la genealogía de Jesús. David dice como, "Shh, no cuente eso, ¿para qué va a contar eso? ¿Qué le pasa?" Es una manera de Mateo de decir, mire, Jesús en su parte humana, en la parte personal, es pecador igual que todos nosotros.
el pecado en la genealogía de Jesús nunca fue escondido. Y fue bastante grande los pecados de toda esa genealogía de Jesús. Empezamos a ver ladrones, mentirosos, asesinos, idólatras. De todo hay en esa genealogía de Jesús. Jesús no escogió a gente perfecta para entrar en su genealogía. Entonces, vemos que el pecado antes de Cristo es igual que el de cualquier otro. Y no hay nada especial en la genealogía de Jesús que lo haga a Jesús libre de pecado o que lo haga a Jesús que sea como especialmente casto y blanco antes del pecado. Teo, si querés nos terminas ahí la genealogía de Jesús. Ok, voy. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotán. Jotán fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Allá va. Okay. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Vemos todos esos reyes, porque ya esos son de la dinastía de David. Y todos esos reyes fueron algunos idólatras, otros estaban a favor de Dios, otros empezaban a abrir un montón de, de templos a otros dioses. Vemos ahí un montón de pecado relacionado en todo ese montón de personajes que están ahí. Terminanos ahí, Teo, con esos 4 versículos más. No estás muteada, Teo. Teo, estás en silencio. Estás en silencio. Perdón. Ahora sí, ahora Luego sí, del ahora sí. destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliaquín. Eliaquín fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquín. Aquín fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. De esta lista, Zorobabel, por ejemplo, es el que volvió a construir el templo en el tiempo de Nehemías. Y después vemos otro montón de personajes interesantes. Y la gran controversia. Jacob fue el padre de José, porque recuerden que la genealogía viene de parte del hombre. José fue el esposo de María, que no necesariamente quiere decir que José fue el papá de Jesús. Y después María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. La gente que cuestiona la profecía de Jesús como Mesías dice que no, que Jesús fue hijo solo de María, no de José. Pero después le dicen, bueno, pero ¿cómo podía ser hijo de Dios, hijo de hombre, para poder cumplir las dos profecías? No sé, pero no funciona. Bueno, para nuestra fe es así. José, tiene que ver con el ser el papá, tiene un nombrecillo. Voy a averiguarles bien eso para la próxima semana, porque resulta que el Chepe, que le dicen a José Chepe, tiene que ver con José, ser el papá ad profis o algo así. Voy a averiguarles eso, pero tiene que ver con eso de José y Chepe. Pero entonces María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Entonces vemos que esta lista no son personas especiales, no son gente que fueron separados y estuvieron en una santidad
para poder llamarse de la genealogía de Jesús. No, es gente pecadora, gente igual que nosotros, y Jesús, dentro de su genética humana, tenía todos estos genes pecadores, genes de idólatras, de asesinos, de chismosos, de mentirosos y todo, ¿verdad? Eh, y muy claro como desde Adán entra el pecado hasta Jesús. Aníbal, si quieres leernos ahí Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán, por medio de cuando Tengo llega una la serpiente, pregunta sí, Mago, cuéntame. de lo que acaba de decir anteriormente, la Ujú. genealogía. ¿Por qué usted dice que él comparte sus genes y sus genes vienen de José? Porque es toda la genealogía humana de Jesús. Sí, pero son de José, que no es el papá verdadero de Jesús. Vamos a ver, la profecía dice que el, el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá y tenía que venir de David. Entonces, toda la genealogía de todos estos hombres es muy seguida, o sea, muy seguida por todos los historiadores para llegar hasta el personaje de Jesús. En esta genealogía de Mateo, tiraron la línea genealógica de José, pero en el otro evangelio, que creo que es en el de Juan, habla también de la genealogía y ahí se habla de la genealogía de María hasta llegar a, a Jesús, sí, a Jesús. Entonces, Ok, tanto la ahí sí, genealogía de José como la genealogía, ahí sí tendría los genes de María, en esa otra genealogía, no en esta. bueno, en realidad sí es la misma genealogía. Es lo mismo. En Lucas está la otra genealogía, y ahí sí habla hasta llegar hasta María. Ok. Entonces, sí, para cumplir exactamente esta parte. Pero sí, sí, cumplen. Resulta que se cree que de alguna manera son como primos lejanos José y María, porque los dos comparten la misma genealogía hasta llegar a Jesús, porque era parte de la profecía que tenía para que cumplir. ¿Okay? Bueno, entonces, Adán cuando peca, entra el pecado en el mundo y ese pecado está pasado de generación a generación dentro del ser humano. Y antes, lo que dice Romanos es que antes no había ley, porque hasta Moisés es que se instaura la ley, pero después de Moisés empieza a ser más fácil o más claro dónde es que viene el pecado. Pero el pecado vino desde que salía de Adán. El pecado está en nuestra genética. O sea, el ser humano, la carne, que es lo que se llama bíblicamente, la carne tiende al pecado, porque eso está metido dentro de nuestros genes. No es algo que podamos sacarlo de nuestros genes. El pecado está ahí metido en nuestros genes. Y Dios lo sabe. Y Dios lo que hizo fue tomar esa condición que tenemos nosotros y hace un proceso para que nosotros podamos lidiar con este tema del pecado. Es muy interesante, por ejemplo, que a mí me gusta mucho esta analogía. ¿Recuerdan cuando estaba Moisés en el desierto con todos los judíos? Y empiezan los judíos a hablar mal de Moisés, perdón, de Dios, de Jehová. Y entonces Dios dice, bueno, si no quiere nada conmigo, me voy. Entonces quita su protección y entran al campamento un montón de serpientes. Y entonces todos dicen, sí, Dios se enojó con nosotros y nos mandó serpientes. No, las serpientes siempre habían estado en el desierto, solo que Dios los estaba protegiendo. Y este, hablan con Moisés que por favor le pida a Dios que quite las serpientes.
Y Dios perfectamente lo que pudo haber hecho es, ok, vuelvo a poner la protección y ya las serpientes no pican y no matan a la gente. Pero Dios no decide hacer eso. Dios, recuerden el pasaje, Dios le dice a Moisés que hagan un asta de bronce con una serpiente arrollada y que cuando la gente fuera picado por una serpiente volvieran a ver el asta y no iban a morir. Uno dice, qué raro, pero si lo que el pueblo de Israel le pidió y lo que Moisés pidió fue que quitara las serpientes, ¿por qué no quitó las serpientes? No, lo que hizo Dios fue mostrarle a la gente cómo lidiar con las serpientes por medio del asta de bronce. Es igual lo que hizo Dios cuando entra en todo su plan de salvación. En el momento en que el pecado entró al mundo, Dios no quitó el pecado del mundo, o sea, no arrancó el pecado del ser humano. Perfectamente Dios pudo haber agarrado la parte genética del pecado y nos lo quita y simplemente nosotros ¡pling!, dejamos de pecar. Pero eso no es lo que hace Dios. Dios mantiene la genética del ser humano con pecado, con la carne, y nos hace, lo que hizo fue una forma para que nosotros pudiéramos lidiar con el pecado. Esto es lo que vemos en esta parte aquí. Margarita, si quieren leer ahí Romanos 5, 18, 21, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, lo que hizo Dios en su plan de salvación no fue quitar el pecado, sino que Jesús hiciera el acto necesario para que nosotros podamos lidiar con el pecado. Y aquí entran términos muy interesantes, como lo que es la justificación, vamos a hablar un poquito más de la justificación ahora más adelante, y la gracia, que es un tema que vamos a hablar la próxima semana. Pero entonces esos dos términos fueron la manera que Dios puso, no para quitar el pecado del ser humano. No es que usted reciba a Cristo en su corazón y se le olvida cómo pecar. Saca eso de su carne. No, nos dice, ok, ahora nos vamos a relacionar diferente con el pecado. Vamos a trabajar diferente el concepto del pecado. ¿Y qué es el pecado? Eso es muy importante para entender esta primera parte. Merly, si quieren nos lee Santiago 5, del 13 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago, que me parece que es de los libros más fáciles de entender todos esos conceptos del pecado y la carne, nos dice que, vea, déjense de cosas. El pecado no es un asunto espiritual. No es que Satanás viene y nos tenta del pecado o que Dios nos tenta, que muchas veces la gente dice, es que Dios me mandó una prueba. Dios no manda pruebas. Dios es bueno. Y él no nos tienta, Él no nos manda cosas para ver si nosotros pecamos o no pecamos. Dios nos hizo. Dios sabe que nuestra genética es de pecar. Dios sabe que nosotros somos pecadores y Dios sabe
y espera que nosotros pequemos. De hecho, la palabra dice, vea, si usted dice que no es, que no es pecador, es un mentiroso, porque todos pecamos y salimos y quedamos cortos de la gracia de Dios. Entonces lo que dice Santiago es, vea, de nuestros propios instintos, de nuestros propios deseos, de lo que nosotros somos internamente, ahí nace la tentación. Y si usted le da luz verde a la tentación, de ahí sale el pecado, y si usted deja que el pecado crezca, ahí viene la muerte. Y ese es el camino de que Santiago nos explica de dónde viene el pecado. Y Teito, si quieres leernos ahí Hebreos 10:10. Y en Eso, ya. virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel a que hiciera un acto que tenía una significancia muy importante, pero una lógica totalmente absurda. Dios dijo, vean, cada vez que ustedes pequen, ustedes agarran un corderito que no tiene nada que ver en el asunto, que el corderito no sabe ni para qué lo llamaron, se le pone la mano encima de la cabeza, los pecados suyos llegan al cordero, son pasados por el cordero, y el cordero muere, hay derramamiento de sangre, y usted ya es libre para poder relacionarse conmigo. De hecho, antes de hacer esos actos de sacrificio, las personas estaban llenas de pecado, y si entraban al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, sin hacer actos de sacrificio, se morían. Y no era un cuento chino, o sea, se morían verdaderamente. Hay un pasaje en donde David trae ¿cómo se llama? El tabernáculo, lo trae de una ciudad y lo traía para Jerusalén. Y David siempre fue muy impulsivo para hacer las cosas, y se trajo un grupo de amigos y traigámonos el tabernáculo, y se la trajo, y en eso se resbaló la carreta con los bueyes que traían el tabernáculo, y entonces un muchacho puso las manos en el tabernáculo y se murió, porque no hizo el acto de sacrificio que era necesario para estar en la presencia de Dios, y tocó el tabernáculo y se murió. Y entonces todo el mundo salió corriendo asustado, y dejaron el tabernáculo en una casa de una persona que estaba por ahí. Y es muy interesante porque dice que esa casa empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y David dijo, no, 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 me conviene que toda esa prosperidad llegue a Jerusalén, no se quede ahí. Entonces ahí sí llamó a los sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron, sí, podemos traerlo, pero tenemos que hacerlo correctamente. Y entonces ya hicieron todos los actos de purificación y trajeron el tabernáculo ya para Jerusalén. Entonces, no era un cuento chino, la gente se moría si metía, tocaba esa presencia de Dios, y no estaban limpios. Lo que hizo Jesús es que nosotros ya ahora no tengamos que hacer esos actos de sacrificio, porque la muerte que venía por ese derramamiento de sangre le duraban uno 15, 20 minutos, y llegaba uno fuera al templo y cometía un pecado, y otra vez ya no podía estar en la presencia de Dios porque otra vez había entrado el pecado. Lo bueno del acto de Jesús, del sacrificio de Jesús, es que es hecho una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que ya todos los pecados de ese tiempo, de momento y el futuro, ya están perdonados, ya están tramitados por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer nada más para que nos perdonen los pecados, para que nos perdonen los pecados. Ya Jesús hizo el sacrificio. Si nosotros creemos que tenemos que hacer un sacrificio, de alguna manera estamos diciéndole, Jesús, su sacrificio quedó cortico. Yo voy a hacer otro sacrificio porque el suyo como que no rindió. Más bien no es reconocer el sacrificio que Jesús hizo una vez y para siempre, dice Hebreos. ¿Ok? Entendiendo cómo viene esa genealogía del pecado y qué fue lo que hizo Jesús, es que viene este pasaje que me parece que es uno de los pasajes más importantes para entender qué fue exactamente lo que hizo Jesús en nuestra vida. Y otra vez,
No es lo que Jesús le hizo al mundo, sino lo que hizo conmigo, con Esteban, o con cada uno de ustedes, con Teo, con Aníbal, con Margarita, con Merly. O sea, ¿qué es lo que hizo Cristo por mí? Específicamente por mí. Ok. Desde el Antiguo Testamento, esos actos de sacrificio eran una señal de lo que Dios iba a hacer más adelante. Entonces, durante muchos siglos, el pueblo de Israel hacía un sacrificio y decía que, qué raro, nos mandaron a hacer eso, pero hey, hay que ser obediente, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. Para que nosotros llegáramos al momento de Jesús y que Jesús hiciera un sacrificio perfecto, para que Él fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era la manera de la culminación de todo ese proceso que Dios fue llevando durante años para que llegáramos a Jesucristo y que Jesucristo hiciera ese pecado una vez y para siempre. El concepto de los sacrificios siempre fue parte de la relación con Dios, inclusive desde antes de la ley. La ley fue escrita por Moisés, pero antes de Moisés también estaba el concepto del sacrificio y la gente se relacionaba con Dios por medio del sacrificio. Entonces, Teito, Génesis 4:4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Abel trabajaba con todos los animales y Caín trabajaba con las hortalizas y la agricultura. Los dos hicieron un sacrificio. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios porque era la mejor parte del rebaño. No era que él sacrificó lo que le sobraba o lo que le quedaba y se lo dio a Dios, que parece que el sacrificio de Caín andaba más por ahí, como que no era lo mejor que había de la cosecha. Abel sí agarró lo mejor, las primeras crías, y se lo presentó a Dios y Dios lo aceptó. Por eso es muy importante cuando Mateo está hablando de todo el momento hasta la crucifixión, habla de todos los conceptos de ese cordero perfecto que tenía que simbolizar ese cordero que estaba instituido desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la figura de Jesús y la gente que no está tan metida dentro de la fe cristiana dice, pero Jesús, ¿por qué no se casó? Perfectamente se puede haber casado. Y eso no empaña de ninguna manera su enseñanza, que sí, que todos concuerdan que es una enseñanza revolucionaria hasta nuestra fecha. Si usted entiende el sacrificio bíblico que tenía que hacer Jesús, Jesús no podía casarse. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera sido ese cordero sin mancha. Los corderos no podían habérsele sacado cría después, antes de sacrificarlos. O sea, usted, un cordero sin crías, usted lo llegaba y lo sacrificaba. También el cordero tenía que ser blanco, no podían quebrársele los huesos. Por eso es muy importante cuando recuerden que estaba iniciar la Pascua, entonces los soldados romanos dijeron, bueno, quebremosle las piernas para que ellos no puedan respirar y entonces se mueran rápido para poder irnos de aquí, irnos a celebrar la Pascua. Y cuando llegan donde Jesús, le dicen, no, a ese no le quiebren las piernas, ya él murió. Entonces son esos pequeños detalles que vemos como Dios cuidó todo para que el sacrificio de Jesús fuera perfecto. Jesús no hubiera no se hubiera paseado en todo si teniendo pecado y que su sacrificio no hubiera servido para nada, ¿verdad? Desde el puro inicio, el sacrificio de sangre era la parte de la expiación de los pecados, el derramamiento de sangre, la parte importante de la expiación de los pecados. Y después, cómo cómo Jehová instituye el Cordero Pascual. Aníbal, si quieren leer ahí Éxodo 12, del 1 al 3.
Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Este acto protegió a los primogénitos del juicio de Dios. Entonces, la 10ª plaga de Israel, perdón, la 10ª plaga de Egipto era que murieran todos los primogénitos. Y la sangre de ese cordero limpió o evitó que el espíritu de muerte entrara en esas casas y que se murieran los primogénitos. Era una alusión clara de lo que Jesús iba a hacer. La sangre del cordero iba a evitar que la muerte llegara al pueblo de Israel, al pueblo y en el momento ahora, a nosotros como seguidores de Cristo. Entonces, esa obra expiatoria y de justificación es la que logra Jesús por medio del sacrificio en la cruz. Margarita, si quieres nos lees Hebreos 10 del 1 al 4. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero cuando pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a orar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. El ejemplo de los sacrificios se culminan por la obra de Cristo en la cruz y la muerte de Cristo de esa forma que cumplía todos los actos de sacrificio son lo que es verdaderamente importante en toda la historia bíblica. Entender que durante siglos se hacían esos sacrificios para que nosotros ahora, el día de hoy, entendamos el sacrificio de Jesús, es importante para comprender lo que hizo Jesús por mí y para entender de qué es lo que ahora en adelante, cómo es que yo me relaciono con el pecado, ¿verdad? Como algo que antes era provisional y ahora es permanente. Y creo que eso es muy importante entender. Ahora es permanente. El sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre es permanente. Y por eso es tan importante entenderlo para ver cómo me relaciono ahora yo con el pecado y cómo me relaciono yo ahora con Dios. Merly, si quieren leer Isaías 53:7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Cuando pensamos en esa pobre cabrita que no tiene nada que ver en el asunto y que la meten ahí en el templo y le ponen la mano en la cabeza a la cabrita diciendo, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué está haciéndome eso? Y después sácalas, empieza el derramamiento de sangre y muere la cabrita. Entonces uno dice, ¿pero por qué si no tiene nada que ver? Bueno, pues Jesús tampoco tenía nada que ver, él no merecía la muerte y como cordero fue llevado al matadero. Isaías, en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas 500 años más o menos antes de Cristo, que describe con lujo de detalles
todo el proceso que tenía que hacer Jesús o el Mesías que tenía que hacer para soportar el castigo por nuestros pecados y que su sacrificio sea perfecto y una vez y para siempre. Jesús es el cumplimiento de la profecía cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean qué interesante, no es el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo o que quitó el pecado del mundo, es que quita el pecado del mundo. En el momento en que entra el pecado al mundo, por medio de la desobediencia de Adán y Eva, Dios dice, no puedo relacionarme con él, no puedo estar en el mismo lugar porque yo no puedo estar donde está el pecado. Y entonces quita a Adán y a Eva, los saca de Edén, del jardín del Edén, y no se puede relacionar directamente con él. Hay momentos específicos en que Dios llega a la tierra, donde vemos, por ejemplo, que veíamos la vez pasada, ciertos momentos en donde Jesús está en el Antiguo Testamento, o momentos donde llegaba donde un profeta, o donde estaba en el tabernáculo, pero eran momentos muy específicos y muy puntuales, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, hay un evento muy simbólico que es que se rompe el velo. Recuerden que el Antiguo Testamento, en el templo de Israel estaban el lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, y había un velo que era un montón de telas que separaban el tabernáculo del lugar santo, que era donde los sacerdotes podían entrar, y el atrio, que era donde la gente podía pasar. Pero la gente no podía entrar al lugar santísimo. En el momento en que muere Jesús, se rompe ese velo y la presencia de Dios ahora sí inunda todo el mundo. Ya Dios puede relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes la gente se relacionaba con Dios por medio del sacrificio. Llegaba yo, tenía algo que decirle a Dios, llevaba con mis palomiñas o llegaba con mi cordero o llegaba con mi toro, depende de mi capacidad económica. Había un sacrificio, me relacionaba yo con Dios por medio del sacrificio, iba, daba media vuelta, 15 minutos más y ya no podía relacionarme con Dios porque necesitaba hacer otro sacrificio para poder relacionarme con Él. Lo que Jesús hizo fue que yo me relacionara con Dios ya no a través del pecado. Ya no es como, ok, pequé, entonces voy a ir a acercarme a Él para poder relacionarme con Él. Ya Jesús quitó el pecado de nuestra ecuación y nos hace ya nosotros, ya no nos relacionamos con Dios a través del pecado. El pecado está ahí. Jesús sabe que nosotros somos pecadores, Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero ya no es a través del pecado en que nosotros hablamos con Él o nos relacionamos con Él, sino es por medio de la gracia y del amor. Y eso es lo que Jesús hace por medio del cumplimiento del sacrificio. El sacrificio, para que entendamos cuál es el sacrificio completo, es lo que hizo Jesús en la cruz. Caro, no te había visto ahí, se me había perdido en el internet. Léeme ahí, 1 Pedro 1, 18 al 19, por favor. Sí. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Entonces vemos cómo el sacrificio tiene que ser efectuado de una manera precisa para que el sacrificio fuera agradable a Dios, porque Dios lo había instituido como una ley y era la manera en que Dios nos arrebataba a nosotros de la muerte. Y entonces es un acto legal que hace Dios y entonces tenía que ser hecho de una forma para que cumpliera la liturgia que él mismo había instituido por medio del Antiguo Testamento. Teito, si quieren lees ahí Mateo 27, 35. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Mateo es buenísimo para agarrar todo lo que estaba
profetizado en el Mesías y cómo fue cumplido por medio de esa muerte en la cruz. Tenía que ser una muerte muy específica, tenía que ocurrir eventos muy específicos para cumplir el sacrificio, pero también tenía que tener ciertos matices para cumplir todas las profecías que desde años de años se sabía que tenían que estar ahí. Parte de esas profecías era que tenían que sortearse la ropa. Recuerdan que cuando Jesús estuvo ante Pilatos, Pilatos le pone un manto de él, un manto púrpura que era digno de un rey, porque estaba de alguna manera vacilándolo, molestándolo, que era el rey de los judíos, entonces que tenía que vestir como un rey de judíos. Y entonces le pone ese manto, que era muy costoso, y entonces los soldados romanos querían llevárselo porque era muy costoso. Entonces se lo rifaron para ganarse el manto, ¿verdad? Y cómo la muerte en la cruz tenía que cumplirse de una manera específica. Aníbal, Hebreos 9, 13 al 14. Si no lo puede. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues el poder del Espíritu Eterno, Cristo, se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ok. Y después, el proceso que tenía que hacer Jesús con su muerte en la cruz tenía que cumplirse también por medio de el cumplimiento de lo que es la Pascua, que era la fiesta que se estaba efectuando en ese momento. Don Álvaro, si quieren leer 1 Corintios 5, 7. Está bien. Primera de Corintios 5:7. Deshágase de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Corintios es, ok, ustedes están hechos, o sea, la parte corporal de ustedes tiene metido el pecado. Eso está metido en ustedes. Y no es que los estoy quitando. Por eso es que usted no puede reprender a la carne. Usted no puede, no es un asunto espiritual. El pecado no es un asunto espiritual, es un asunto más carnal que otra cosa. Pero entonces Corintios, Pablo lo que está diciendo es, ok, esa receta genética, lo que hace Jesús es que quita esa levadura, que es la representación del pecado, y ahora ustedes compórtense como santificados por medio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, es esa manera de poder espiritualmente mantenernos sin el pecado, ¿verdad? La Pascua o esa fiesta que estaba celebrándose en el momento de la crucifixión es muy importante porque lo que hablaban era de ese rompimiento que tenía el pueblo de Israel, que eran esclavos y ahora son libres. Eso es lo que se celebra en la Pascua, ¿verdad? Y cómo eso impacta nuestra vida al día de hoy. Y qué es lo que ahora se logra por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y por medio de lo que hizo Jesús para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el primer impacto que tiene ese sacrificio de Cristo es el perdón y la justificación, que son dos temas súper importantes para entender qué era lo que estábamos nosotros destinados a y ahora lo que podemos hacer. Entonces, Mary, si quieres leer Romanos 5:9, por favor. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Cuando existe ese rompimiento del velo y la presencia de Dios inunda
todo el mundo, no es que se quitó el pecado, la gente sigue pecando y hay muerte y hay maldad entre la gente. ¿Por qué es que Dios sí puede caminar entre nosotros? ¿Y por qué es que puede entrar a mi vida y puede entrar en mi corazón? Y antes de la muerte de Jesús, si yo tocaba, me moría. ¿Qué es lo que cambió en ese momento? Lo que cambió fue la justificación. La justificación quiere decir que a los ojos de Dios, cuando Dios ve a Esteban, dice, qué más perfecto, libre de pecado, libre sin mancha. Y cuando yo hace un ratico me dejaba jalar una buena torta, Dios dice, véalo, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que está viendo Dios no son mis actos, no es lo que yo hice, no es mi vida, sino lo que está viendo es, por medio del tamiz de la sangre de Cristo, me ve a mí. Entonces no me ve a mí sino directamente, sino lo que ve es el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo, la sangre derramada del Cordero y la vida de Jesucristo. Entonces cuando lleguemos al cielo, porque esto no solo se da en la tierra, sino cuando lleguemos al cielo, y entonces van a decir, ok, Esteban, a ver su expediente, ¿cómo se portó usted en la tierra? No le van a dar mi expediente, le dan el expediente de Jesús. Y entonces Padrito va a leer y va a decir, vive una vida perfecta, pase, vaya al cielo. ¿Por qué? Porque el concepto de justificación es que mis pecados fueron pasados a Jesús y Jesús los limpió con su sangre y entonces a los ojos de Dios, yo soy santo, yo soy perfecto, yo puedo acercarme con Él, ¿verdad? Y así con cada uno de nosotros. Estábamos destinados a la muerte. Y si Dios me ve directamente a mí, se da cuenta que hace 20 minutos me acaba de jalar una buena torta y he estado pecando en mi vida, y hay pecado en mi vida, entonces por medio de la sangre de Cristo ya no me ven a mí, sino ven las obras de Cristo. Ese es el concepto de justificación y eso es lo que hizo Cristo por medio de su sacrificio perfecto. Entonces somos justificados por su sangre y salvados de la ira de Dios. Ya Dios no ve el pecado en nosotros, sino ve el perdón y la justificación por medio de Cristo. Y el acceso que tenemos a Dios. Carolina, si quieren lees ahí Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces ya tenemos acceso al Padre, ya tenemos acceso y nos relacionamos con Dios por medio del sacrificio de Jesús. La palabra religión quiere decir religar. Durante todo el Antiguo Testamento y antes de la muerte de Cristo, lo que Dios quiere hacer es que nosotros volvamos al Edén a tener esa relación y ese acceso directo que teníamos antes que llegara el pecado al mundo. Entonces, lo que hace Cristo es que nos religa, que nos relaciona otra vez junto con el Padre y ya podemos entrar confiadamente a ese lugar santísimo. Antes entraban con miedo porque en cualquier momento se moría si había pecado. Ahora sí podemos entrar confiados a ese lugar santísimo por medio del acto de Jesús y por medio del sacrificio de Jesús en la sangre. Don Álvaro, si quieren leer Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y la riqueza, y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Apocalipsis es un libro que nos recuerda que nosotros estamos en el equipo ganador. Habían dos equipos, el equipo de Dios y el equipo de Satanás, la vida y la muerte. Y Dios y Cristo jugó por nosotros, ganó la batalla y ahora nosotros nos acercamos en el equipo de Cristo y estamos definitivamente en el equipo ganador, en la victoria de la muerte, del pecado y de la muerte
por medio de Jesús. En el momento en que Jesús resucita, el pecado nos santifica y nos justifica para acercarnos con Dios, pero en el momento que Jesús resucita, vence a la muerte, vence al pecado, y entonces ya por eso es que el acto se vuelve una vez y para siempre. No tenemos que repetirlo, ¿por qué? Porque en el momento que hay un vencimiento del pecado y la muerte, entonces es que nosotros nos acercamos o ya podemos meternos dentro de ese equipo ganador por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón. Margarita, si quieren leer Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Y aquí es donde nosotros entramos en un poquito de realidad. No es que podemos llegar y vivir nuestra vida creyendo que sexo, drogas y rock and roll, total, ya estoy perdonado. O que ya por medio de esa sangre de Cristo, ya Dios, como no me ve a mí, yo puedo esconderme en esa sangre de Cristo y vivir una vida de pecado. Aquí Romanos nos dice, mire, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes entienden el sacrificio que Cristo hizo por ustedes, lo menos que pueden hacerlo es seguir su ejemplo y que sus cuerpos, que sus vidas sean ese sacrificio vivo para alejarse del pecado y entrar en una verdadera forma de adorarlo, que es por medio de la santidad y por medio de que yo tengo ese deseo de no acercarme al pecado. Por eso Santiago decía, mire, el pecado, si no se trata a tiempo y se deja, llega eventualmente a la muerte. Porque hay un pasaje que dice, Señor, en tus manos, en tu nombre, liberamos a personas, vencimos a la muerte, sanamos a la gente, y Jesús dice, no sé quiénes son ustedes, porque ustedes, los que verdaderamente me aman, obedecen mi palabra. Entonces, si yo ya entiendo el sacrificio que Cristo hizo en nosotros, lo mínimo que yo puedo hacer es comportarme como un hijo de Dios, comportarme como Jesús lo haría, para poder entender y que nuestra vida sea un reflejo de ese perdón y ese sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, no es vivir una vida así como de cáscara y saber que ya estoy perdonado. No, es vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos pide, pero no para acercarme a Dios, sino como un reconocimiento de lo que Cristo hizo en nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que ofrece salvación a toda la humanidad. Su sacrificio es suficiente para perdonar todo pecado y darnos vida eterna. Ya el pecado no debe intervenir en nuestra relación con Dios. Ahora es la gracia y el amor lo que nos relaciona con Dios. Vivamos de acuerdo a ese perdón que Jesús emitió. Y esos son los conceptos que vamos a ver las próximas semanas. La gracia y el amor. Entendiendo que ya el pecado no me relaciona con Dios, yo no tengo que vivir mi vida pendiente del pecado, sino tengo que vivir mi vida pendiente de la gracia y del amor de Dios. Y esa es mi relación ahora con Dios. Aquí les dejo esta imagen. Habían imágenes bastante más literales sobre ese corderito que no tiene nada que ver en el asunto, que me parecieron como muy crueles, porque era un corderito con una cara de inocencia y uno dice, pues lo van a matar para perdón de nuestros pecados. Pero sigue siendo así, sigue siendo ese cordero que injustamente tenía que estar ahí y morir por nosotros, pero Jesús lo hizo. Pero esta imagen me gustó mucho porque se ve la imagen del cordero, pero también se ve la imagen del sacrificio de Cristo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo, quitó el pecado de nuestra relación con Dios. Y ahora nosotros podemos acercarnos con Dios, podemos acercarnos a Dios con esa confianza de que esa relación fue restaurada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no es el pecado lo que nos relaciona con Dios, sino es la gracia y el amor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda.
Es un tema muy complejo. La justificación teológicamente es bien, tiene muchas aristas y vamos a estar entendiendo en las próximas semanas y nos vamos a enfocar en lo que sí es importante con nuestra relación con Dios el día a día, que es la gracia y el amor. Yo estoy muy contento de todo lo que vamos a ver las próximas semanas. Yo tengo una pregunta. Cuénteme, Caro. Que mencionas, ¿verdad? Que Dios no le pone pruebas a uno. Y en realidad, muchos de los discursos de los que siempre hemos escuchado, ¿verdad? De, si usted pide paciencia, Dios le va a dar una prueba para que tenga paciencia, ¿verdad? Y si usted pide sabiduría, va a tener una prueba para que tenga sabiduría y desarrolle ese tema. No sé, ahí sí puedes ampliar. Ok. Ok. Dios nos manda cosas buenas y solo nos manda cosas buenas. No es que la muerte de un ser querido, Dios no la mandó para que nosotros aprendiéramos eso, o el castigo, o la, eh, las malas consecuencias de nuestros actos. Dios nos la manda para que aprendamos. Porque Dios no funciona así. Dios no funciona del lado Dios funciona del lado del amor, no del lado del perdón, del pecado o la culpa, ¿verdad? No es como que yo no me relaciono bien con mi papá y entonces mi papá muere, entonces es una manera que Dios me hace para que yo mejore y Dios mandó la muerte de mi papá. Dios no manda muerte, Dios no manda enfermedades, Dios no manda maldad. Dios sí manda cosas que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si uno le dice, Dios, mándeme mucho dinero, y Dios dice, si le mando dinero, este maestro se va a perder y no va a saber lo que es. Entonces, yo no le puedo mandar algo que yo sé que él no puede mandar. Esteban tiene que prepararse de una forma para que esté listo y ahí sí recibe las bendiciones que tiene. ¿Verdad? Hay un pasaje muy interesante de las tormentas. Entonces, que los árboles que no vivieron con tormentas no tienen esas raíces fuertes para poder sostenerse, para poder existir. Dios no es que manda la tormenta, pero sí la permite, porque sabe que eso es bueno para nosotros. Entonces, todo lo que pasa en esta tierra no es que Dios la gobierna, no es que Dios la manda, sino es que Dios permite. Él hizo la creación y ahora está caminando como tiene que caminar. Y entonces, en esa creación hay tormentas, hay aguaceros, hay vientos, hay maldad, hay de todo lo que pasa y eso nos ayuda a formar carácter. Pero no podemos pensar en que Dios manda las cosas malas para nuestra vida, sino que Dios permite que muchas cosas sucedan para que nosotros crezcamos en carácter. Entonces, por ahí anda más o menos el asunto. Lo que sí no podemos decir es que Dios mandó una enfermedad, porque Dios no manda la enfermedad. O Dios mandó una prueba una tentación para ver si yo iba a pecar o no. Dios sabe, y Dios me conoce a mí, Él sí sabe que yo voy a caer en esa tentación. No sé si te queda claro ahí. Sí. Eso Sí, es un muchas poco gracias. difícil porque sí, a veces creemos que el mundo es como un títere y Dios simplemente decide lo que nos manda y no nos manda. Y Dios mandó libertad, siempre mandó libertad. Entonces es un poquillo más complejo de entenderlo. Bueno, por ahí va el asunto. ¿No sé si tienen alguna otra duda? Listo, estamos entonces.